A nombre del Congreso del Estado de Sinaloa y del Colegio de Sinaloa, agradecemos a todos su asistencia a la videoconferencia intitulada Calidad del Aire y COVID-19. Y para la realización de este evento contamos con la presencia virtual de las siguientes autoridades y personalidades. Maestro Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa. Doctor Federico Páez Osuna, expositor invitado. Gracias. Doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa. Buenos días. Licenciada Lidia Concepción Zelaya Valenzuela, secretaria general del Colegio de Sinaloa. Buenos días. Licenciado Miguel Fernando Peregrina Peraza, jefe del Departamento de Capacitación y Desarrollo del Congreso del Estado de Sinaloa. Para que nos brinde un mensaje de bienvenida, se le cede el uso de la voz a la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias. Adelante, doctora. Muchas gracias, licenciada Flor. Muy buenas tardes. Las instituciones organizadoras de la videoconferencia Calidad del Aire y COVID-19, por mi conducto, les brinda una cordial bienvenida a todos ustedes y le expresa nuestro mutuo agradecimiento al distinguido científico sinaloense, doctor Federico Páez Osuna, por haber abierto un espacio en su apretada agenda de trabajo y haya accedido a compartir sus especializados conocimientos en este espacio virtual, hoy 7 de abril, fecha en la cual celebramos el Día Mundial de la Salud. Instituido en el año de 1948 por la Asamblea Mundial de la Salud, con el objeto de crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y crear hábitos sanos en las personas. De ahí la pertinencia de este evento en este día tan especial, porque debemos redoblar los esfuerzos a nivel mundial y en nuestro país para que toda la población tenga acceso a una atención sanitaria de calidad. El derecho a la salud es un derecho humano que no debe ser escatimado a pesar de la pandemia que hoy sufre la humanidad. Por otra parte, permítanme mencionar que este evento es el cuarto que realizamos conforme al programa de trabajo del año 2021, derivado del convenio marco de colaboración entre el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa y el Colegio de Sinaloa. Y esto ha sido posible gracias al apoyo que nos ha brindado el presidente del Colegio de Sinaloa, el maestro Elmer Mendoza, y su eficaz colaboradora, la licenciada Lidia Concepción Zelaya Valenzuela, secretaria general. De igual manera, contamos con el respaldo del diputado José Rosario Romero López, presidente de la Junta de Coordinación Política, de la diputada Roxana Rubio Valdés, presidenta de la mesa directiva, y del ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario del Congreso del Estado de Sinaloa, quienes por mi conducto les envían sus atentos saludos y agradecen al doctor Federico Páez Osuna su amplia y desinteresada disposición por ser una pieza esencial en las actividades programadas para este año por ambas instituciones, con el único afán de fomentar espacios de análisis y reflexión sobre temas de interés para el Parlamento, académicos, estudiantes y de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Escalante, por su participación. A continuación, leeré una pequeña semblanza del amplio currículum del doctor Federico Páez Osuna. El doctor Páez Osuna cuenta con maestría y doctorado en Ciencias del Mar en la especialidad de Oceanografía Química por la UNAM. Desde 1981 es profesor e investigador de la UNAM. Sus líneas de investigación incluyen el estudio de contaminantes en ecosistemas acuáticos, acuacultura y sustentabilidad ambiental. Ha impartido cursos a nivel posgrado y dirigido 98 tesis, siendo 67 de posgrado. Ha formado a 16 investigadores. Ha publicado numerosos artículos científicos y de divulgación y varios libros. En Scopus y Google Académico tiene 5.313 y 8.465 citas a sus artículos respectivamente.
Entre sus reconocimientos se destacan que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 1986 y desde 2001 es nivel 3. La UNAM le otorgó la distinción de Universidad Nacional y la cátedra especial Ezequiel A. Chávez. El gobierno federal le confirió el Premio Nacional al Mérito Ecológico. Obtuvo el Premio Sinaloa de Ciencia y Tecnología por parte del gobierno de Sinaloa. La Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM lo distinguió con la Medalla al Mérito Académico. Es miembro titular del Colegio de Sinaloa y ha sido reconocido por la UNAM por ser de los académicos con más citas en el área de biología, ecología y geociencias. También ha sido reconocido en la Universidad Autónoma de Sinaloa por sus contribuciones en el desarrollo académico y científico a nivel regional, nacional e internacional. A continuación, cedo el uso de la voz al doctor Federico Páez Osuna para que enriquezca nuestros conocimientos con su conferencia intitulada Calidad del aire y COVID-19. Adelante, doctor. Muchas gracias, licenciada Flor. Pues antes de comenzar, sí quisiera extender un agradecimiento pues a nombre de los colegiados a la 63 legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, pues agradecer esta hospitalidad para estas conferencias, estas pláticas que nos permiten acercarnos a todos los sinaloenses. Especialmente agradezco a la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, desde luego la licenciada Flor Loera y al licenciado Miguel Peregrina, y bueno, no puedo dejar de agradecer a la licenciada Concepción Zelaya y a nuestro presidente colegiado, al emérito maestro Elmer Mendoza, por su entusiasmo y su entrega al colegio y que hace que estemos más activos los colegiados. Muchas gracias, presidente. Bien, vamos a ver si podemos compartir la pantalla. Y puedan ustedes observar el título de la conferencia. Si por favor me dicen si la están mirando todos ahí en sus PC. El título pues es Calidad del aire y COVID-19. Y bueno, lo primero que nos podríamos preguntar, y yo mismo me hice esta pregunta, ¿por qué este título? ¿Por qué esta conferencia? Les voy a explicar que esto es mera curiosidad científica. A mediados del año del 2020, con la pandemia muy pujante, de repente uno ojea los artículos científicos, los lee por encima, los títulos. Y obviamente esta pandemia comenzó a generar una gran cantidad de publicaciones de los científicos del mundo. Pero me llamó la atención especialmente que no todo era sobre el área de medicina, sino que muchas de las investigaciones tenían que ver con el medio ambiente. Y una de ellas que me atrajo la atención es la calidad del aire. Entonces, de ahí que me atreví a revisar el tema y compartirles con ustedes algunas reflexiones. Primero que nada, pues creo que todos tenemos claro lo que es la enfermedad del COVID, que es ocasionada por este coronavirus que se llama SARS-CoV-2, ¿sí? Que es una abreviatura del inglés de uno de estos tantos tipos de virus llamados del tipo RNA. Y que bueno, esta enfermedad fue declarada pandemia hace exactamente un año, en marzo del 2020. Hasta anoche estaba mirando los números, ya andamos en decesos, andamos sobre los 2.9 millones de personas en el mundo. A nivel de México, pues alcanzamos justo ayer los 205,000 defunciones. Repito, la literatura mundial, desde que empezó la pandemia hasta ayer, había registrados en Scopus algo así como 124,855 documentos o artículos científicos que tratan el tema del COVID de diversos puntos de vista. Aquí pueden ver ustedes los países líderes que registran o publican
más artículos en el mundo. Está encabezado obviamente por Estados Unidos, Reino Unido, que es muy parecido a lo que produce China, y bueno, ahí están los primeros 10 países del mundo. Obviamente están todos los demás países, y yo puse por separado la parte de Latinoamérica. En Latinoamérica, si se fijan en la gráfica de abajo, aparece encabezada por Brasil, con mucho más producción científica en el COVID. Luego está México, está Colombia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Cuba, etcétera, ¿no? En cuanto a las vacunas, cambié un poco el ordenador y le pedí que me diera cuántos artículos que tienen que ver con el COVID y que tienen que ver con vacunas han sido publicados. ¿Qué es lo que se publica? Pues se publica qué estudios están respaldando esa vacuna, los resultados de las diferentes pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, hasta anoche había más o menos 7,470 publicaciones sobre las vacunas a nivel mundial. Y bueno, otra vez Estados Unidos encabeza la lista de los países que más está generando información al respecto. Ahora bien, abajo les estoy compartiendo lo que viene a ser las organizaciones que hacen el financiamiento de las investigaciones, ¿sí? Entonces me puse a ver quiénes eran, y obviamente pues aquí aparecen algunas farmacéuticas, pero también aparecen universidades del mundo, aparece la National Science Foundation de Estados Unidos, y me llamó la atención, también está la fundación de Bill y Melinda Gates, ahí la encontramos. En el caso de México, el que aparece con más contribuciones es el CONACYT, con 9 financiamientos. Pero bueno, la relación o la posible relación entre el COVID y la calidad del aire, o más bien entre la calidad del aire y el COVID, empezó a aparecer en las revistas de divulgación científica también. Estos son algunos pequeños titulares que manejaron algunas revistas de divulgación. Ustedes han de conocer National Geographic, ha abordado el tema del COVID. Aquí aparece este título en inglés, que la contaminación ha hecho peor el COVID, y ahora con los confinamientos el aire se está mejorando, se está clarificando. También en iniciativas aparece este tipo de encabezado donde dice que los científicos están probando que hay un enlace o hay una unión entre el COVID y la contaminación del aire mortal. La revista El Ágora, Diario del Agua, es una revista europea, habla de la ayuda. Dice, ¿ayuda a la contaminación del aire a esparcir el coronavirus? Se hace esta pregunta, ¿no? En su portada del año pasado. En otro número de esta revista del Ágora, propone, por ejemplo, el siguiente título: Mala calidad del aire y COVID-19, ecuación mortal según la ciencia. Por último, les comparto esta otra de Ágora que dice: la contaminación del aire por dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión agrava el efecto del COVID-19. Entonces, este tipo de noticias estuvieron saliendo a mediados y a finales del año del 2020. En Observatorio Ciudadano, aquí en México, también salió este tipo de noticia, donde dice: la exposición crónica a la contaminación del aire agrava el COVID-19. Y bueno, este tema pues llama la atención a los que nos dedicamos a estudiar a los contaminantes. Y bueno, comenzaré primero, antes de entrar de lleno con algunos datos de artículos científicos, primero definiendo lo que es la contaminación del aire. Esto que aparece ustedes en la diapositiva, pues es una de las tantas definiciones de contaminación del aire, es la que utiliza la EPA de los Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, pues simplemente nos dice que es la presencia de sustancias en el aire que interfieren con la salud y el bienestar humano y producen efectos ambientales nocivos. Pues es algo que todos creo que lo tenemos claro, ¿no? ¿Cómo se puede evaluar evaluar esa contaminación o la calidad del aire? Pues se hace a veces directamente midiendo el contaminante, o a veces también se hace mediante algunos contaminantes que se eligen, ¿no? Entonces la EPA, por ejemplo, elige a 5 contaminantes. ¿Quiénes son estos 5 contaminantes que elige la EPA? Pues se trata de el material suspendido o particulado fino,
el ozono, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y el dióxido de nitrógeno. Entonces, lo que se hace es que se genera una ecuación para nosotros ponerle un índice a la calidad del aire y con eso podemos darnos cuenta en qué condiciones se encuentra, sobre todo pues, para el ser humano. Además, en esta diapositiva yo les comparto algunos números sobre los niveles de seguridad de contaminación del aire de acuerdo a la OMS. Por ejemplo, la OMS nos dice que el ser humano, para mantenerse sano y en condiciones seguras, pues debería estar en un ambiente donde los niveles a lo largo de un año no excedan los 10 microgramos de algunos de estos gases, en este caso del PM2.5, o sea, el material particulado fino, en nuestro ambiente del cual estamos respirando los seres humanos. Es un ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, aparece el dióxido de nitrógeno con 40 microgramos por metro cúbico. Perdón, un microgramo es la milésima del miligramo, ¿sí? El miligramo, recuerden, es la milésima del gramo. Entonces, aquí estamos hablando de algo muy pequeño, pero que pues nos afecta y que lo tenemos en el ambiente y en el aire y no lo vemos y lo estamos respirando muchas veces. Pero hay una realidad que sucede con todos los seres humanos, que pues los contaminantes en el aire en realidad forman parte de la vida cotidiana. Ahí los tenemos. Prácticamente desde que nacemos, estamos de alguna manera respirándolos. Aquí pueden ver ustedes en esta diapositiva, puse allá arriba un camión, o sea, en el transporte urbano, en el transporte de cualquier tipo, se generan este tipo de materiales y por lo tanto contaminan el aire. En la agricultura también ahí los tenemos, no solo por el tractor que está ahí avanzando sobre los surcos, sino también la propia aplicación de fertilizantes hacen que de repente nosotros estamos generando moléculas de amoníaco hacia la atmósfera y este amoníaco pues nos llega a nosotros, nos llega a las poblaciones. Desde luego la industria es muy conocido, está también el caso del hogar, las cocinas de nuestras casas. En las cocinas, dependiendo del tipo de cocina que tengamos, pues nosotros vamos a tener ahí también la generación de este tipo de contaminantes y nos van a afectar la calidad del aire. Y no se diga los incendios o, por ejemplo, las personas que fuman. Para que tengan una idea ustedes, por cada cigarrillo aproximadamente generamos entre 5 y 20 miligramos, fíjense bien, miligramos de material particulado fino. O sea, un cigarrillo da lugar a eso. Dependiendo del cigarro, dependiendo de las condiciones, etcétera, más o menos por ahí anda la producción de material particulado fino que genera un cigarrillo. No se digan las demás actividades. Y bueno, como lo dije, esto forma parte de la vida cotidiana y un poquito si uno revisa para atrás, años atrás del ser humano, nos vamos a encontrar que desde que prácticamente el ser humano comienza a echar a andar lo que era el inicio de la agricultura, desde entonces y con las diferentes etapas de la edad de piedra, edad de bronce, edad de hierro, el ser humano pues de alguna manera ha generado condiciones tales que en su producción, ya sea de alimentos o de algunos objetos, pues genera partículas en el aire y son partículas que las hemos venido respirando por muchas generaciones atrás. Entonces, estamos en contacto siempre pues con ellas. Ahora bien, estas partículas de las cuales un poquito voy a hablar más de ellas, se llaman, las abreviamos como PM10 o como PM2.5. ¿Qué son? En un microscopio se ven más o menos como se presentan aquí en esta diapositiva. No sé si alcanzan a ver que una dice, la más grande dice PM10, o sea, mide 10 micras aproximadamente su diámetro. Y la más pequeñita mide 2,5 micras. Entonces, estas partículas las tenemos en contacto prácticamente en nuestro aire que respiramos y pueden ser de origen natural o pueden ser de origen antropogénico. Y también pueden ser de origen primario o secundario. ¿Qué quiere decir de origen primario? Pues que como tal se generan. Hablaba yo del cigarro o puedo hablar del exhausto de cuando quemo yo gasolina o diésel. Ese exhausto produce este tipo de partículas. Entonces ahí estoy hablando de partículas primarias. Pero resulta que también algunos gases pueden formar estas partículas.
O sea que podemos formar a partir de ciertos gases y otros materiales allí en el aire, en la atmósfera baja, lo que le llamamos la troposfera. Nosotros podemos tener la formación también de estas partículas y estas se llaman secundarias, las que se forman a partir de algunos precursores, principalmente gases. ¿De qué están formadas? Pues sabemos poco, no sabemos todo bien de qué están formadas. ¿Por qué? Porque son complejas, es una mezcla compleja la que forman estas partículas. Por ejemplo, las PM de 2,5, o sea, las más finitas que pueden llegar a los pulmones más fácilmente, tienen sulfatos, nitratos, amonio, tienen algunos metales como plomo, cadmio, vanadio, cobre, níquel, y tienen una fracción que se le llama carbono orgánico, fracción orgánica. Y resulta que se han encontrado ahí más de 10,000 compuestos orgánicos, algunos de ellos altamente tóxicos. Ahí tenemos, por ejemplo, es muy común encontrarnos, sobre todo en el exhausto de los carros, de los coches, nos vamos a encontrar los hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿sí? Que son unos compuestos aromáticos que son algo tóxicos para la mayoría de los organismos. También vamos a encontrar carbono elemental y carbono negro, lo que se llama en inglés el black carbon. Las otras que son un poco más grandes tienen a veces restos de plantas y de animales, tienen polen de las plantas, tienen polvo mineral, o sea, polvo común y corriente, lo que nosotros los sinaloenses le llamamos tierra. Esta tierra, cuando es muy fina, se suspende en el aire y la podemos respirar y no la vamos a pasar. ¿Quiénes son los principales precursores de las partículas finas? Bueno, son los dióxidos de nitrógeno, o sea, compuestos óxidos del nitrógeno que se forman por la quema de combustibles, principalmente gasolina, diésel, gas natural. También tenemos los compuestos orgánicos y tenemos el amoníaco, que mucho de él sale de la agricultura, y el dióxido del azufre. Entonces, para tener una idea, les hago ver lo siguiente. Un ser humano normal, vamos a decir, que respira en promedio al día aproximadamente 17,000 litros de aire. ¿Sí? Fíjense bien lo que acabo de decir. En otras palabras, 11,8 litros por minuto en promedio. Cuando la persona está muy descansada, respira de 3 a 5 litros por minuto. Pero si la persona empieza a agitarse, pues ya podemos respirar hasta 8 o 10 o hasta 15 litros por minuto si estamos haciendo un ejercicio más intenso. Entonces, esto nos da una idea de que cuánto podemos llevar a nuestros pulmones cuando nosotros estamos manejando volúmenes de respiración de esa magnitud. Las partículas finas de PM2.5, allá a la derecha en la diapositiva ustedes pueden mirar de qué están constituidas convencionalmente, porque repito, no las conocemos a fondo, se sabe algo de ellas. Esta es la típica partícula, vamos a decir chilanga, ¿no? Esta es de la Ciudad de México, la que aparece ahí. Fíjense que más del 50% está constituida de una fracción orgánica, que tiene un montón de compuestos. Tiene un 11% de carbono negro, o sea, el black carbon. Tiene suelo, partículas de suelo, como un 7%. Tiene sulfatos, tiene amonio, nitratos, etc. Ahora bien, las fuentes en donde se han hecho más estudios en nuestro país, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el área metropolitana, pues ustedes pueden ver abajo en esta gráfica, en esta diapositiva, perdón, que prácticamente el 56% de esas partículas procede de las fuentes móviles, o sea, de los vehículos, ¿sí? Carros grandes, transportes pequeños, etcétera, etcétera. Un 13% viene del área industrial y de otras fuentes puntuales, y un 2% viene de fuentes naturales. Es un ejemplo. Ahora bien, aquí viene la mala noticia. Estas partículas en los últimos 15 o 20 años se han venido haciendo cada vez más estudios por científicos en el mundo, y hay ahorita ya una cantidad de estudios enorme que ya rebasa, son varios cientos de estudios los que se han hecho, y han demostrado que estos 3 compuestos que estoy poniendo yo como el ozono, los dióxidos de nitrógeno y las partículas suspendidas, fíjense todo lo que provocan. Primero comienzan con una tos, asma, rinitis, y luego vienen este tipo de síntomas en el ser humano. Conducta agresiva,
depresión y pérdida de sueño. Viene la dermatitis, bajo peso al nacer, vienen problemas asociados con autismo, Alzheimer, Parkinson, diabetes tipo 2, y luego como casos más agudos y donde hay más estudios es la enfermedad pulmonar obstructiva, lo que le llaman EPOC, algunos médicos, el cáncer pulmonar y de mama, los accidentes cerebrovasculares, lo que le llamamos aquí en Sinaloa los derrames cerebrales que sufren las personas, y luego la mortalidad cardiorrespiratoria. Entonces, esto no ocurre al exponerse por unas horas o unos minutos a estas partículas. Esto ocurre desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque no lo percibimos, cuando la persona se expone por varios años. Y cuando yo digo varios años, hemos visto que la exposición tiene que ser de 10 o más años de exposición. Lo que pasa es que muchos estamos expuestos a eso y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, aquí viene un dato que les voy a dar de algún artículo científico. Cuando yo tengo incrementos de lo que estoy respirando y tengo incrementos en las PM2.5, o sea, las más finitas, de 10 microgramos por metro cúbico, o sea que en 1000 litros de aire hay 10 microgramos de estas partículas, esto se ha demostrado que provoca entre un 6 y un 8% de la mortalidad cardiopulmonar y cáncer pulmonar en personas mayores de 30 años. ¿Sí? O sea, y repito, esto no es para nada amarillismo. Son estudios que están documentados donde se ha podido hacer un seguimiento muy cuidadoso de los pacientes y se ha encontrado este tipo de información. Esto que les muestro es la primera página de un artículo científico de un estudio realizado en la Ciudad de México por un grupo de colegas de Cuernavaca, creo ellos. Y bueno, encontraron que este aumento de 10 microgramos por metro cúbico efectivamente estuvo asociado con el aumento de mortalidad cardiovascular y cerebrovascular, pero el efecto fue más notorio para lo que le llaman los infartos hemorrágicos en personas mayores de 65 años. El porcentaje que hace un momento yo señalé de 8%, 6%, que probablemente es en Europa, aquí en la Ciudad de México se ha visto que el porcentaje es menor. Parece que aguantan más los mexicanos, al menos los que están en la Ciudad de México. Eso es lo que indica este trabajo, pero sí hay efecto. De manera global, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos da estos dígitos, estas cifras. Fíjense lo que dice, hay 7 millones de muertes prematuras por año ocurren en el mundo por aire contaminado. Son datos antes del COVID estos. Y ocurren 3 millones de defunciones que son atribuibles, en el 2017 fueron atribuibles nada más a las PM2.5, o sea, las partículas finas suspendidas que tienen 2,5 micras para abajo. Y otro dato importante que les comparto es que se dice, esto lo dice la OMS, nos habla de que el 92% de la población mundial vive en áreas donde las concentraciones de PM2.5 exceden el nivel de seguridad de 10 microgramos por metro cúbico. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 100 habitantes en el planeta, 92 nos estamos exponiendo a un nivel que se ha visto que no es sano, no es saludable para el ser humano, ¿sí? Entonces, pues este es un detalle que deberíamos de reflexionar una que otra vez de cómo estamos o qué calidad tiene el aire que respiramos en donde vivimos o en donde pasamos el mayor tiempo, en nuestras casas o en nuestro área de trabajo. Otro dato interesante que encontré recientemente revisado es un número de 48,100 defunciones en México en 2017 por aire contaminado en un estudio en particular que hizo un colega de nombre Alves, apellido Alves. Pero bueno, esto que les muestro es el mapa del mundo que tenemos. Este es el mapa en donde estamos viviendo. Y bueno, esto es como una imagen de la NASA en la oscuridad de cómo se mira nuestro planeta y que un poquito me permitiría a mí que visualizáramos dónde puede estar el aire de más mala calidad. O sea, dónde tengo el aire más contaminado.
Pues donde tenemos mayores actividades antropogénicas, donde tengo más industria, donde hay más civilización, entre comillas, donde tengo más automóviles, donde tengo más agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, esto es así a priori una manera muy rápida y muy simplista de observar y de tratar de encontrar dónde está esta situación más agudizada. Este otro pequeño mapa, a diferencia del anterior, nos muestra manchas de color beige, que son los niveles, vamos a decir, elevados de las partículas finas, pero de origen natural. ¿Por qué? Porque hemos visto que en África, por ejemplo, y en Europa y parte del Atlántico, tenemos grandes concentraciones del polvo del Sahara, o sea, del desierto. Se levantan con mucha facilidad las partículas finas y pues de repente tenemos concentraciones elevadas de este tipo de materiales en algunas áreas cercanas a los desiertos. Y luego tenemos en color verde el área agrícola, donde tengo las áreas o localidades donde se practica la agricultura más intensiva. Y bueno, allí el particulado también se genera concentraciones relativamente altas y obviamente tenemos la parte roja que incluye a todo lo demás, o sea, incluye los exhaustos de las industrias, los exhaustos de la quema de combustibles de los autos, etcétera, que aparecen en rojo. Y ustedes pueden ver que México tiene un área importante que allá aparece como una parte en el centro y en la parte occidental del mapa. No tiene la suficiente resolución este mapa, es meramente ilustrativo, pero sí nos enseña más o menos a nivel global dónde podemos tener la peor calidad del aire. Y bueno, mirando esto rápidamente, pudiéramos preguntarnos si es posible hipotetizar o preguntarnos si las partículas PM o finas pueden asociarse con el virus SARS-CoV-2. Si nosotros miramos el tamaño del virus y el tamaño de las partículas, por favor observen por ahí está el virus representado, el coronavirus, aparece en azul, con un tamaño de 0.1 micras, ¿sí? O sea, el virus tiene entre 60 y 140 nanómetros. Entonces, van a ver ustedes que la partícula más pequeña de las partículas finas, la PM2.5, pues es aproximadamente 25 veces más grande que el coronavirus. Y sí, puede pensar uno que pudiera haber esa posibilidad, sobre todo la PM10, puede ser que se le llegara a pegar el virus y convertirse en un vehículo de transporte del coronavirus. Pero, por favor, esto todavía no lo sabemos. Estas son especulaciones de los mismos científicos o los especialistas que abordan esta temática. Pero la pregunta es factible, es válido hacérsela, ¿no? ¿Qué sabemos del coronavirus? Algo al respecto. Bueno, lo que se sabe muy bien, y todos lo hemos leído por ahí, o nos han alertado que el coronavirus se transmite con cierta facilidad de persona a persona cuando estamos a una distancia menor a los 3 pies, ¿sí? Si una persona se encuentra ya a 6 pies, es más baja la posibilidad de que podamos adquirir el contagio de otra persona que pues está hablando o está cantando o está simplemente estornudando, ¿no? Entonces, sí es muy recomendable que nos encontremos a cierta distancia, por eso es tanta insistencia en la llamada sana distancia, ¿no? Luego, otro dato también importante que todavía no es categóricamente, no se ha demostrado bien, pero hay que tener esta precaución de que puede haber objetos donde esté activo el virus. Y si estos objetos los tocamos con la mano y esas manos nos las llevamos a los ojos, a la nariz o a la boca, también podemos tener una transmisión del SARS-CoV-2, ¿no? La otra cuestión es los insectos, los mosquitos que aquí los tenemos en Sinaloa o las moscas domésticas. Hasta ahorita no hay, los pocos trabajos que se han hecho han demostrado que no se vuelven transmisores los insectos del CoV-2. Qué bueno, esta es una excelente noticia, pero bueno, es algo de lo que sabemos al respecto sobre la transmisión del coronavirus. Bien, ya entraría de lleno con algunos trabajos. Voy a pasar rápidamente algunos ejemplos de trabajos que se han hecho y que tienen que ver con la plática de hoy. Por ejemplo, este trabajo realizado por brasileños
investigaron la presencia del ARN del virus en superficies públicas en Belo Horizonte, Brasil. Tomaron muestras, 933 muestras de abril a junio del año pasado. ¿Dónde las tomaron las muestras? Las tomaron en las partes de los exteriores de los hospitales, de los mercados, de las paradas de los camiones, etc. ¿Qué fue lo que encontraron? Encontraron que en estos sitios aproximadamente el 5.25% del total de muestras que tomaron salieron positivas. O sea, ahí estaba el virus activo todavía. Y hablando de diferencias entre lugares, ellos encontraron en particular en este lugar, repito, que los hospitales tenían prácticamente el 41% de ese 5% de positivos del coronavirus, ¿sí? Las plazas públicas, enseguida están las terminales de los camiones y luego aparecen los mercados. Entonces, todo indica que el virus está activo. En este porcentaje podemos encontrarnos lo activo en las superficies de este tipo de lugares. ¿En qué superficies? Pues principalmente metálicas, está en el concreto, está en las rocas, en los ladrillos, en la madera, en el vidrio, pero mucho más se ha encontrado en las superficies metálicas, ¿sí? Y bueno, esto me llevó a averiguar más sobre cuánto dura activo, cuánto es estable el SARS-CoV-2. Este es un trabajo de colegas de China, en donde ellos encontraron que cuando tienen una humedad en el ambiente de 65% y tenemos nosotros temperaturas de 22 grados, que a veces aquí las tenemos, encima del vidrio o de los billetes, nosotros podemos tener activo el virus hasta por 4 días, ¿sí? Lo podemos tener hasta por 7 días en superficies suaves como acero y plásticos, 2 días en superficies rugosas como madera y telas. Aunque voy a compartirles, y aparece en rojo, datos de otro artículo científico que no coincide con el anterior. Aquí notaron estos colegas de la India, Paitalia Agrawal, que en plástico se mantenía por 3 días, 2 días en acero, 1 día en la cartulina y 4 horas en el cobre. Lo que sí es una realidad es que se inactiva el virus si nosotros calentamos por 56 grados centígrados por 90 minutos o por 1 hora 67 grados centígrados, ¿sí? Entonces, esto nos da una idea de lo que nos podemos encontrar allá afuera, ¿no? Pero bueno, entremos de lleno al tema que lleva la plática. Uno de los primeros trabajos fue el realizado por los italianos, encabezados por Filippini. ¿En qué consiste este trabajo? Bueno, lo que hicieron estos colegas es trabajar sobre 16 ciudades, sobre la calidad del aire de 16 ciudades. Y observaron que el dióxido de nitrógeno troposférico, o sea, el que está a ras de suelo, por decir al piso, tomaron las concentraciones y si observan ustedes, esto que aparece ahí es un mapa del norte de Italia, donde aparecen ciudades como Venecia, Parma, etc. Y van a ver ustedes que hay colores morados o lilas intensos y hay un lila intermedio y un lila más suavecito. Eso lo único que nos está diciendo es que hay concentraciones distintas de dióxidos de nitrógeno, en este caso expresado en micromoles por metro cuadrado. ¿Qué es lo que estamos observando en esta región? Son las regiones de Veneto y Emilia-Romagna, para los que han ido por allá, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que, por ejemplo, en BR, en Verona o en algunas de estas, tenemos concentraciones que van entre 230 y 260 micromoles por metro cuadrado de dióxido de nitrógeno, ¿sí? Y se encontraron con lo siguiente. Se encontraron que cuando hacen una gráfica entre la mortalidad por cada 100,000 habitantes versus el nivel de dióxido de nitrógeno, se observa que cuando van aumentando las concentraciones del dióxido de nitrógeno en la atmósfera de esas ciudades, nosotros tenemos en esas ciudades, ¿sí?, las mortalidades más elevadas. Entonces, este es de los primeros trabajos que encontró esta relación. ¿Qué indica? Que nosotros a mayor
niveles de dióxido de nitrógeno, nosotros tenemos mayor mortalidad o tasa de mortalidad del COVID-19, ¿sí? Me regreso para recordarles algo. El dióxido de nitrógeno es uno de los principales precursores de las partículas finas llamadas PM2.5. Este mismo trabajo se extendió por un alemán a Alemania, Francia, Italia y España y encontraron algo muy parecido. Encontraron que las tasas de mortalidad son muy altas cuando yo tengo entre 100 y 300 unidades de dióxido de nitrógeno. En cambio, las tasas de mortalidad normalizadas por 100,000 habitantes, vuelvo a repetir, son muy bajas cuando las concentraciones son de 50 para abajo, ¿sí? O sea, tengo mejor calidad del aire. Bien. En China, este es un ejemplo de un trabajo realizado por los colegas chinos, en donde trabajaron ellos con otra variable. Hasta entonces, China, hasta abril 12, o sea, casi hace un año, del 2020, China llevaba apenas 3,350 defunciones por este virus. Ellos trabajaron qué pasaba con la distribución de los fallecidos en 49 ciudades chinas y trabajaron también con la calidad del aire. Pero ellos, en lugar de trabajar con la tasa de mortalidad, trabajaron con una variable que se llama tasa de fatalidad o de casos de fatalidad, que no es otra cosa más que el número de muertes por los casos confirmados. Como ellos se hacen muchas pruebas, se pueden dar el lujo de calcular esta tasa, ¿no? Y bueno, ustedes pueden ver el mapa de China. Del lado izquierdo es la tasa de fatalidad por COVID-19 y del lado derecho son los niveles de concentración de las PM2.5. ¿Sí? Entonces, van a ver ustedes que hay una cierta correspondencia de que las provincias, o sea, los equivalentes a los estados para nosotros aquí en México, donde hay colores más intensos, o sea, del azul, o sea, concentraciones de 98 a 151 de PM2.5, corresponden con los lugares donde hay unas tasas de fatalidad de COVID-19 más elevadas. Encontraron esta ecuación, esta relación al graficar la tasa de fatalidad contra la contaminación por PM2.5. Y ven ustedes que ellos nos agrupan los puntos en dos tipos de rectas. Arriba aparece una donde está Wuhan. ¿Sí se acuerdan todos de Wuhan quién es? Es donde comenzó este fenómeno, esta pandemia. Y aparecen las regiones cercanas a lo que es Wuhan, o sea, una provincia que se llama la provincia de Hubei. Y parece que se comporta de modo distinto la provincia de Hubei con respecto al resto de China. El resto de China son los puntos que van en azul. Pero lo que sí se puede observar en las dos rectas, en las dos líneas, es que conforme es mayor la contaminación por PM2.5, nosotros tenemos una tasa de fatalidad más elevada. Entonces, estos resultados lo que nos dicen es que la contaminación por partículas finas está positivamente asociada con el COVID, ¿sí? Es lo que nos están diciendo. Y bueno, aquí viene el trabajo que me parece a mí es de los más amplios y más completos de los que estuve revisando. Es el trabajo realizado por varios colaboradores encabezados por WHO en Estados Unidos, en donde analizaron un poquito más de 3,000 condados. Esto lo hicieron a nivel no de estado, sino a nivel de condados. Hay que recordar que en Estados Unidos, en los estados nosotros están organizados por lo que le llamamos en español los condados de Estados Unidos. Entonces, este estudio abarcó más o menos el 98% de la población estadounidense y encontraron lo siguiente. Aquí arriba van a ver ustedes en Estados Unidos, no más que aquí la unidad de las PM2.5 es en microgramos por metro cúbico, ¿sí? Se grafica el promedio entre el año 2000 y el año 2016. O sea, es el promedio de varios años, de 17 años prácticamente. ¿Cómo ha sido el promedio en Estados Unidos a nivel de prácticamente de todo lo que es Estados Unidos? Observen ustedes que las concentraciones más altas corresponden al color café o al color beige y las más bajas corresponden a los colores azules, allá arriba. En el mapa que está abajo
vamos a ver el número de defunciones por cada millón de personas. Esto fue hecho hasta el 18 de junio del 2020. Observen ustedes que también aparecen en color café, más intenso, donde yo tengo defunciones, mayor cantidad de defunciones por millón de habitantes. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, del lado de Nueva York o del lado, vamos a decir, pegado a California, donde yo tengo las manchas de color café o color café bajito, etcétera, que lo único que nos está diciendo es cómo está variando en el territorio estadounidense el número de defunciones por cada millón de personas. La conclusión de este trabajo es que las exposiciones históricas, fíjense bien, son las históricas, ¿sí? Más altas al PM2.5 son las que se asocian positivamente con las tasas de mortalidad de COVID-19. ¿Sí? Esa es la conclusión. Es una conclusión muy parecida a la anterior de los chinos, pero aquí se habla de una exposición histórica, o sea, de varios años. Hay un trabajo, de los pocos trabajos realizados en México, encontré un trabajo por los colegas del Politécnico, en donde se centran sobre todo a trabajar cómo la Ciudad de México se mejora la calidad del aire, pero también jugaron un poco con las muertes de COVID y encontraron una asociación con las PM2.5, con el monóxido y con el ozono. Y hay otro trabajo más, un poquito que va más de frente y que trabajó con toda la zona metropolitana, que es el trabajo realizado por Alejandro y colaboradores, Alejandro del Tecnológico de Monterrey y colaboradores del Centro de Investigación y Docencia Económica. Entonces ellos utilizaron la información disponible de la Secretaría de Salud y manejaron datos de obesidad, de hipertensión, diabetes, etcétera, el número de fallecidos, y trabajaron con datos de aire contaminado gracias a una información que tuvieron acceso satelital y encontraron lo siguiente. Aquí está representada el área metropolitana. Vean ustedes lo que tenemos aquí. Tenemos dos tipos de información. La que aparece en colores se refiere a las concentraciones de PM2.5. El color rojo me dice que son las concentraciones más altas, entre 26.7 y 29.1 microgramos por metro cúbico. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver todos ustedes este mapa de la zona metropolitana de México, que abarca parte del Estado de México, y abarca 76 alcaldías y municipios. Entonces vean ustedes que la parte que está más en el centro es la que tiene los colores naranja o rojo, y es la que precisamente presenta concentraciones por arriba de las 24.7 microgramos por metro cúbico de PM2.5. Las que tienen concentraciones, o sea, más bajas de PM, son las que se encuentran en la parte azul, que es para la parte de que va hacia Morelos o hacia Puebla. Ahí tenemos una mancha de color en estas alcaldías que va de 16.7 a 20.4 microgramos por metro cúbico. Entonces, estos son datos históricos también, pero debo de enfatizar que es el promedio de entre el 2000 y el 2018. ¿Sí? Cómo fueron las concentraciones de las personas que han estado viviendo durante los últimos 19 años en el área metropolitana. Y bueno, de esto lo que me llama la atención, y pues es obvio de esperarlo, es que todas exceden el estándar de la Organización Mundial de la Salud, que es de 10 microgramos por metro cúbico. La otra parte de la información que viene, muy importante, es unos puntos negros. Aparecen unos círculos rellenos de negro o puntos negros de diferente tamaño. Los puntos más grandes, rellenos de negro, corresponden a donde yo tengo tasas de mortalidad del orden, tengo el número de muertos entre 896 y 2130 defunciones. Y donde tengo menos defunciones son los puntos más pequeñitos, ¿sí? Vean que hay alcaldías que tienen un punto muy pequeñito. Es donde yo tengo, hasta el tiempo en que se realizó el estudio, entre 0 y 71 defunciones. ¿A qué conclusión llegan los autores? Llegan a lo siguiente, que la contaminación del aire pues aumenta la probabilidad, dice, de morir por COVID-19. Es una de sus conclusiones del trabajo. Otra más, hay evidencia de una relación, dice, positiva
entre la contaminación del aire y la mortalidad, la cual aumenta con la edad. Ojo, aumenta arriba de los 40 años. Y que parece estar controlada por la exposición a largo plazo, no por la exposición de unos cuantos minutos o de unos cuantos meses, sino a largo plazo, varios años. Bien, rápido vamos a ver otro trabajo más. Aquí tenemos el caso de un trabajo publicado en una revista de medicina, definitivamente, pero que quisiera yo compartirles porque se fueron a ver casos más concretos en hospitales en Estados Unidos. Estas personas son académicos de la Universidad de Cincinnati y estudiaron a 1,128 pacientes con COVID. 328 de ellos con 60 años o menos y 800 de ellos al revés, con menos de 60 años y 328 con más de 60 años. Se les estimó la exposición previa a las partículas finas. La conclusión más importante de este trabajo es que la asociación entre la exposición a largo plazo y la hospitalización por COVID depende de cómo las personas habían tenido antes asma o EPOC. ¿Sí? Se dieron cuenta que el número de visitas a los hospitales por las personas dependía mucho de estos factores. ¿Sí? O sea, se agrava más el COVID cuando la persona trae antecedentes de EPOC o de asma. Asma o EPOC que seguramente fueron provocadas en la mayoría de los casos por exposiciones prolongadas a partículas finas o a dióxido de nitrógeno. Rápido, voy a decir muy rápido porque se nos está yendo el tiempo, que a nivel de bioquímica, pues aquí participa una enzima, es la que parece que se sobreexpresa o se manifiesta cuando hay condiciones crónicas de exposición al aire contaminado por las PM de 2.5 o el dióxido de nitrógeno. Entonces también el AC2 es el mismo receptor para el coronavirus y esto pues hace que las cosas se pongan más difíciles o sean más severas para este tipo de pacientes. Voy a irme mucho más rápido y yo voy a hacerme esta pregunta porque en el contexto de Sinaloa, ¿qué está ocurriendo? ¿Está ocurriendo lo mismo que en otras localidades? Me hice esta pregunta y bueno, lo primero que busqué yo son datos de calidad del aire que no encontré como yo los hubiera querido por municipio, pero sí pude hacer el siguiente ejercicio. Averigüé cuál era el parque vehicular del estado de Sinaloa y cuánto quemamos de gasolina y de diésel aproximadamente por municipio. Y esto me permitió a mí hacer un primer escenario. Rápido, las suposiciones de mis cálculos. El parque vehicular de Sinaloa en 2019 era de 1,272,755 vehículos. El CENER del 2018 encontré un dato de que quemamos o consumimos casi 4 millones de metros cúbicos de gasolina junto con el diésel. Y las emisiones, pues depende mucho del auto, del modelo, de cómo aceleren ustedes, etcétera. Pero tomé yo un promedio más o menos en base a la literatura de 101 microgramos de PM2.5 por litro de gasolina o de diésel que se quema en promedio. Solo se consideró en este primer ejercicio la combustión de los vehículos y la población de los municipios, estamos diciendo que se expone únicamente a los exhaustos de los vehículos, lo cual es un primer ejercicio, repito, para aproximarnos. En esta tabla están los datos que seguramente algunos de ustedes ven con las noticias. Aparecen por municipio el total de defunciones ahí arriba. Traíamos hasta el 1 de abril 5,713 defunciones, ¿sí? Y ahí pueden ver ustedes lo que ya sabemos. Está Culiacán como el líder con 2,083 defunciones hasta el 1 de abril, o sea, hace 6 días. Pero si nosotros lo convertimos esto en tasa de mortalidad, cambian los números un poco. Por favor, vean ustedes que cuando nosotros normalizamos por 100,000 habitantes o 1 millón de habitantes, aquí ya no vale decir que porque hay más población va a haber más COVID. No, aquí está normalizado y estoy comparando por cada 100,000 habitantes de cada municipio cuántos casos de COVID, defunciones tengo. Lo puse en rojo, por favor. Estoy viendo que está Ome con 226, Guasave con 220, Salvador Alvarado con 263.3 y con un número muy parecido está Angostura con 264.8 y luego está Culiacán con 230. Todos los demás están por debajo de 200.
y el más bajo es Cozalá con 43. O sea, Cozalá tiene una tasa de mortalidad muy baja con relación al resto de los municipios. Del lado derecho están las toneladas al año, ¿sí? Aproximadamente, que yo estimé con este ejercicio, con estas suposiciones, que nosotros estamos generando de partículas PM2.5, nada más por el exhausto, por la quema de gasolina y de diésel de los vehículos. ¿Cómo andan estos valores? Antes de pasar a ver la gráfica, ¿cómo andan las tasas de COVID por cada 100,000 habitantes? Me puse a hacer el cálculo en México, es de 157 el promedio. En la Ciudad de México es terriblemente alto, es de 330. En Sinaloa el global está en 183. En Estados Unidos el global está en 165 y dependiendo del estado, pues Nueva York tiene 250, California tiene algo más parecido a Sinaloa de 145. Brasil, con todo y lo que se dice, tiene 140. Chile 118, Costa Rica 57, Cuba 3.5. España tiene un valor muy parecido al de nosotros, al de México, de 155. Italia 173.9, muy parecido al de Sinaloa. Pero vean el caso de Corea del Sur y el caso de Japón, muy bajos. Ahora bien, haciendo la gráfica de las partículas emitidas por los vehículos, por el exhausto nada más, porque hay que recordar que los frenos, también el desgaste de las llantas produce este tipo de partículas, pero esas no van aquí en la cuenta. Vean ustedes que tenemos este comportamiento. ¿Cómo es el comportamiento de esta curva? Esta es una curva de tipo logarítmica, que lo que me está diciendo, aquí aparece cada uno de los municipios. Vean ustedes, ahí tengo a la derecha Culiacán, casi pegado a la curva. Está Ome, está Mazatlán, está Guasave. Y puse por separado en puntos rojos Angostura y Salvador Alvarado. Angostura y Salvador Alvarado se comportan de modo distinto al resto de los municipios. Los demás siguen más o menos este patrón. Ahí tenemos Cozalá, que arranca prácticamente casi en cero y va subiendo poco a poco la curva y va apareciendo cada municipio con el número de tasa de mortalidad de cada uno de ellos. Entonces, esta es una curva que nos está diciendo que hay una correlación, pues, con las partículas emitidas, porque no sabemos a las que realmente se exponen las personas. Necesitaríamos ese dato. Estoy detrás del dato, espero conseguirlo. Pero bueno, esta es una opción A. Otra opción, encontré este artículo científico y rápido les comparto aquí lo que sí me permite calcular este trabajo. Es el PM histórico para todo el mundo, incluido México. Y no me voy a detener a detallarlo, rápido les hago la gráfica. Quise jugar con estos datos a nivel mundial, pero tomando los datos de los municipios de Sinaloa, y sale una gráfica muy parecida a la anterior, pero con números más grandes de PM emitidas antropogénicamente. ¿Por qué? Porque aquí van todas las emisiones, o sea, aquí van las de los vehículos por las balatas, por el desgaste de llantas, por la poca industria que tenemos en Sinaloa y por la agricultura. Aquí va todo. Y sigue pasando lo mismo que en la gráfica anterior. Salvador Alvarado y Angostura se separan del resto, el comportamiento que traemos el resto de los municipios. Conclusiones ya para cerrar, rápidamente. La tasa de mortalidad del COVID-19 es mayor en lugares que tenían una mala calidad del aire antes de la pandemia, según varias decenas de artículos. Segunda, haber estado expuesto por años a una mala calidad del aire empeora las condiciones de los afectados por el virus, definitivamente. La pregunta, ¿tiene relación la mala calidad del aire que respiramos con una mayor hospitalización y letalidad del COVID-19 sobre la población? La respuesta de los estudios realizados a la fecha indican que sí, sí hay esa relación. Me la voy a brincar esta. Un alto riesgo, una combinación de alto riesgo puse aquí para ustedes. Un pulmón afectado por partículas PM o dióxido de nitrógeno. Una mayor edad, pero sobre todo una mayor edad con mayor exposición. Fíjense bien, yo puedo tener una mayor edad en la persona, pero si estuvo a lo largo de los años respirando aire de buena calidad, tiene buenos pulmones. Más el COVID-19 es una combinación, vamos a decir, de alto riesgo. Hay alguien que se ha atrevido a ponerle números a ese riesgo, ¿no? Aquí está la doctora Francisca
Dominici, que trabaja en Estados Unidos, y ella dice que las personas que han estado expuestas por décadas a una alta presencia de PM2.5 en el aire tienen 8% más de probabilidad de morir por COVID-19. O sea, hay una probabilidad del 8% más alta. Y bueno, ya para cerrar nada más sobre las tasas de mortalidad altas en Sinaloa, que son arriba de 200, que son Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Angostura y Culiacán. Entre las más preocupantes y las más elevadas, pues son para mí Salvador Alvarado y Angostura, tomando en cuenta que su calidad del aire no debería de ser la que nos explica ese comportamiento. Eso quiere decir que hay otros factores involucrados, en particular en esos dos municipios. Pues muchas gracias. Gracias a usted por su valiosa y excelente participación. Solicitamos a la licenciada Lidia Concepción Zelaya Valenzuela para que modere la sesión de preguntas y respuestas. La escuchamos, maestra. Muchas gracias, licenciada. Pues mire, doctor, yo en principio agradecerle esta brillante participación que ha tenido usted, compartir este trabajo de investigación que usted ha hecho durante este tiempo para darnos a conocer la situación que estamos viviendo, que definitivamente pues nos confirma que la calidad del aire sí tiene que ver con, digamos, esta manera de contagiarnos o contraer esta enfermedad en algunos de los casos. Es triste porque verdaderamente esta parte de nuestra vida nos cambia la vida, esta etapa que estamos viviendo del año pasado para acá, y nos cambia la vida porque definitivamente nos tiene que obligar a tomar una conciencia para tratar de mantenernos sanos, de mantenernos en una situación mucho más conveniente para cuando lleguen este tipo de cuestiones de enfermedades o de contagios como el virus del COVID-19, pues tengamos una mayor probabilidad de salir adelante de este problema. Yo quisiera, bueno, además de agradecer y saludar a todos quienes nos están acompañando por esta vía, por el Zoom y también por FaceLive, que han hecho el favor de estar con nosotros esta mañana. Por supuesto, también agradecerle el apoyo técnico a las personas que organizaron en esta plataforma a través del Congreso del Estado. Pero quiero pasar en este momento, antes de continuar, a comentar algunas de las preguntas o comentarios que hemos tenido en el transcurso de la exposición que ha hecho usted, doctor. Sí. Mire, Carlos Eduardo Aceves Hernández nos comparte, dice, la contaminación del aire es la responsable de un gran número de muertes, de una mayor incidencia de las enfermedades respiratorias, tanto en adultos como infantiles, que es algo que usted mencionó, por supuesto. Los principales son el asma, la bronquitis, los efisemas, enfermedades respiratorias y cardíacas, así como las alergias, más de las muertes que tendremos como consecuencia del COVID-19, siendo esta mala calidad del aire lo que propicia una puerta abierta para el propio COVID-19. Ese es el comentario de nuestro amigo y le agradecemos su participación. Tenemos a Saúl Atondo, comenta que a través del Facebook Live, más bien dicho, a través de esa plataforma, las medidas adoptadas a nivel mundial para enfrentar la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19 lograron la disminución de algunos contaminantes atmosféricos, lo que mejoró considerablemente la calidad del aire en diversas ciudades del planeta. ¿Usted cree que sí haya mejorado la calidad del aire con relación a lo que está exponiendo nuestro amigo?
Hay varios trabajos, incluso realizados algunos en México, que han demostrado efectivamente que ahora con el confinamiento al que nos hemos visto sujetos en menor o mayor caso las personas, el aire ha mejorado, ¿no? Hay estudios realizados sobre todo en Europa y en algunas partes de Estados Unidos que han demostrado que así está ocurriendo. Pero pues la problemática es compleja porque hice mucho énfasis quizás en que el virus afecta más cuando traigo una historia en mi pulmón de una exposición prolongada a mala calidad del aire. Ese es el problema, que necesitamos ahorita generar las condiciones para que los jóvenes o los niños que están ahorita se vean expuestos por décadas, pero a una mejor calidad del aire a la que nos hemos expuesto ya nosotros. Yo hablo como nosotros, como una persona mayor de 60 años, ¿no? Pero yo pienso ahorita en las nuevas generaciones. Esto va a ser muy importante que nos demos cuenta, estamos a tiempo. Y hay un detalle aquí importantísimo. Yo no me dedico de lleno al estudio de los contaminantes del aire, trabajo más el agua. Pero me llamó mucho la atención la siguiente información. La calidad del aire en los países llamados ricos o más civilizados, o sea, en Europa y en Estados Unidos, tenemos nosotros que ha ido mejorando con las medidas que ellos han venido tomando en los últimos 20 o 15 años. Y en el caso de los países llamados en desarrollo, vamos en el otro sentido. Está empeorándose la calidad del aire con nosotros. Sí, doctor. Efectivamente, como lo decía yo, crear esta conciencia, y como usted lo acaba de mencionar, pues prácticamente nos viene a servir más a las nuevas generaciones para que realmente entiendan que llevar una vida sana es llevar una calidad de vida para cuando llegue el momento de que pueda surgir alguna otra enfermedad como esta o algún otro virus como el que estamos padeciendo en este momento. Los que ya tenemos de cierta edad en adelante, bueno, aquí se verá cómo nos puede ir en esta situación dependiendo de la calidad de vida que hayamos tenido en nuestro trayecto de vida, ¿no? Bien, tenemos saludos, los saludan desde Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Guasave. Manuel B. comenta con la aparición del SARS-CoV-2, pandemia que estamos viviendo y padeciendo actualmente, está ocasionando una crisis sanitaria de gran envergadura, cuya magnitud todavía es incalculable, dice nuestro amigo. Entonces, él menciona, curiosamente, con nuestra cuarentena de marzo del año pasado, se ha recuperado drásticamente la calidad del aire, bueno, que era algo que ya se estaba mencionando, ¿no? El nivel de purificación del aire ha subido del 41 al 55%, es lo que menciona. Tenemos otra participación de Fernando Valenzuela. Buenas tardes a todos. Excelente tema. Felicidades. Saludos del programa educativo de Ingeniería Ambiental, también de la Unidad Regional de Guasave. Participa también Alma Rebeca Romero Navarro. Muy interesante la información. Muchas gracias y felicidades por su excelente disertación, doctor Federico Páez. Felicitaciones. Permítame. No, es Alma Rebeca Romero Navarro. Muy interesante la información. Muchas gracias y felicidades por su excelente disertación, doctor Federico Páez. Muy bien. Pues muchas gracias. Agradezco a todos. A Carlos, a Salvador, a Fernando y a Rebeca. Claro, no tengo aquí el nombre, pero el licenciado Miguel parece que dice, excelente exposición del doctor Federico Páez. Arturo Asterio dice, los espacios de trabajo como los archivos sometidos a grandes periodos de abandono, siniestros como inundaciones o incendios que potencian la tendencia de los materiales al deterioro, como ocurre con los materiales orgánicos, o bien a reacciones entre estos
con el medio ambiente, como ocurre con el nitrato, es decir, en los archivos o depósitos documentales encontramos una gran variedad de elementos aerotransportados de origen mineral o metálicos, orgánicos y sintéticos. Representan áreas de riesgo laboral, de tal modo y a partir de su exposición nos puede recomendar alguna bibliografía que nos permita elaborar una metodología de la calidad del aire y superficies que nos ayude a planificar los equipos que permitan proteger a los trabajadores de archivos, de museos y de bibliotecas. Gracias por su muy documentada presentación. Bien, esta última comentario tiene muchos aristas, ¿no? Una de ellas es que los incendios efectivamente son de las fuentes que de repente, aunque son puntuales o ocurren en el lapso de unos cuantos días, sí, nos ensucian mucho la atmósfera y producen todo este tipo de materiales que estuve mencionando, o sea, partículas finas como la PM2.5 y la PM10, y efectivamente no es nada saludable para el medio ambiente ni para nosotros los humanos este tipo de incendios, ¿no? Ahora bien, ya por las condiciones de trabajo, en un lugar donde hay el riesgo de exponerse a cierto tipo de partículas, pues se tienen que tomar las medidas que hay al respecto. O sea, existen una serie de filtros según, pero lo ideal sería que la fuente que está ahí provocando esa mala calidad del aire se corrija o disminuya o poner algunas barreras. Habría que ver el caso en particular cómo es, ¿no? Para entenderlo bien. Pero hay muchísima literatura, muchísima información al respecto de lo que se puede hacer. Él puede buscar mi correo electrónico en el colegio o en la misma UNAM, me puede buscar por mi nombre y me puede escribir y con gusto le mando literatura a esta persona. Muy bien, doctor. Bueno, hay una felicitación por parte de Martín. Excelente plática, muchas gracias por compartirla y lo felicita a usted, doctor, por esta exposición. Estas son las participaciones que hemos tenido por Face Live y por este Zoom. Doctor, ¿hay alguna cosa que quisiera agregar? No, pues muchas gracias a todos los que comentan y a los que les haya parecido interesante la plática. La idea no es alarmar a nadie, la idea es que sepamos qué está pasando y que pues veamos, ¿no? En este caso, qué podemos hacer en realidad. Hasta ahorita, repito, se sabe algo de esta relación entre el COVID y la calidad del aire. Sí hay una relación, definitivamente. Los pocos, que no son tantos los trabajos que hay, así lo muestran. Y repito, pues el peor cóctel o la combinación más riesgosa en todos nosotros es cuando traemos un pulmón viejo y que se ha expuesto a mala calidad del aire. Y si a eso le sumamos ponernos más en riesgo con el COVID, pues esto es una de las peores combinaciones de riesgo que vamos a tener. Es todo, Conchita, gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos todo su esfuerzo por hacer esta disertación tan interesante, tan importante en estos tiempos actuales por lo que se está viviendo en el mundo, no solamente en nuestro país y en nuestra ciudad. Muchas gracias por compartirnos esto y esperamos en algún momento que esto pueda, si no concluir, por lo menos avanzar en mejoría hacia nuestra salud y nuestra mejor calidad de vida una vez que esto haya terminado. Me refiero pues a esta pandemia que estamos viviendo. Le agradezco mucho, doctor. Y esta es la conclusión de las preguntas y respuestas. Adelante, licenciada. Agradecemos su valiosa contribución, licenciada Zelaya, y al doctor Páez y a todas las personas que tuvieron la curiosidad y tuvieron el gran interés de preguntar, de documentarse más acerca de este valioso tema. Es momento de invitar al maestro Elmer Mendoza para que nos haga el favor de dar lectura al reconocimiento que se entregará al doctor Francisco Páez Osuna y nos brinde un mensaje de clausura. Adelante, maestro Elmer. El micrófono, Elmer. Maestro, el micrófono.
Hola. Que si quieres primero el mensaje o porque la otra vez me equivoqué. No se preocupe, Está le bien, van a poner, un momento más le ponen el reconocimiento si usted nos hace el favor de darle lectura y ya luego nos puede dar un mensaje. Perfecto, por favor. El Honorable Congreso del Estado de Sinaloa y el Colegio de Sinaloa otorgan el presente reconocimiento al doctor Federico Páez Osuna por su excelente participación como expositor en la videoconferencia Calidad del Aire y COVID-19. Transmitido el día miércoles 7 de abril de 2021 a las 12 horas en las plataformas digitales Zoom y Facebook Live del H Congreso del Estado de Sinaloa. Firma el ingeniero José Antonio Ríos Rojo, la doctora Sonia Escalante López y la licenciada Lidia Concepción Zelaya Valenzuela. Muchas gracias. Muy bien, pues en primer lugar, muchas gracias al doctor Federico Páez Osuna, mi querido amigo. Muchas gracias por tu disertación, es muy reveladora. Y también quiero agradecer a la doctora Sonia Escalante López, que para los del Colegio de Sinaloa es una fortuna haber topado con ella, porque es una persona que nos ha facilitado muchísimo las posibilidades de compartir lo que sabemos. Hablo de los colegiados, de todos los colegiados, lo que sabemos con el pueblo de Sinaloa y hasta todos los lugares donde podemos llegar por streaming, ¿no? De verdad, muchísimas gracias, querida Sonia, por esta oportunidad de estar cerca de nuestro pueblo. Y gracias a Flor Loera, que siempre está manejando los controles y que lo hace muy bien además, ¿no? Gracias. Bueno, Conchita Zelaya, pues muy bien dicho, es nuestra asistente estrella, el corazón del Colegio de Sinaloa y bueno, siempre sabe qué hacer y siempre sabe cómo llevarnos hasta buen puerto en todos los proyectos en que participamos. Y saludo también al licenciado Miguel Peregrina, que no lo había visto antes y que se ve muy bien con el cubrebocas y que es realmente ejemplar para toda la gente que nos está viendo, ¿no? Bienvenido, Miguel. Sí. Bien, pues esta conferencia está llena de verdades que nos obligan a tomar conciencia sobre cuál es nuestra participación pues como generadores de contaminantes. Yo creo que todos nosotros estamos obligados a pensar, ¿sí? A pensar en todas las acciones que hacemos que producen contaminantes, ¿no? Porque realmente es tremendo lo que hay. O sea, hay muchas cosas en que nosotros no tenemos culpa, pero yo creo que hay cosas en que sí podemos contribuir, ¿no? Sobre todo las que tienen que ver con los asuntos domésticos o el asunto del automóvil. Y yo que hace un año cedí mi automóvil a un miembro de la familia y bueno, quiere decir que he conducido muy poco y el carro de mi esposo, pues bueno, creo que eso tengo claro que no he contribuido a generar cuando menos los contaminantes que tienen que ver con los combustibles y las llantas y las balatas, como lo mencionó el doctor Páez. Creo que lo que yo estaba pensando es que es como una solución es la vuelta al paraíso. El paraíso es uno de los puntos importantes dentro de la literatura de la época medieval, ¿no? Donde todos querían regresar al paraíso, ahí arroyitos, árboles, todo muy limpio, ¿no? Pero ahora yo creo que al menos a los sinaloenses nos queda la posibilidad de regresar al rancho y cuando menos pasarnos un día en los ranchos los que tengan, ¿no? Y de pues evitar la contaminación todo lo que sea posible, creo que también sería una buena medida. Yo al menos me lo estoy pensando muy, muy en serio. Y quiero señalar dos cosas antes de desearles lo mejor. Y es que uno para la persona que está interesada en el tema de la conservación de las bibliotecas, fíjate que esto de la conservación de las bibliotecas es un rubro importantísimo
dentro del cuidado que debemos tener en todo el país para conservar lo que es, digamos, las unidades de información escritas que están en todas las bibliotecas. Pero la mala noticia es que uno de los fideicomisos que eliminaron, pues era el que tenía que ver con el financiamiento con la conservación de las bibliotecas, porque no cualquiera los puede, digamos, eliminar la contaminación. Es una carrera eso. Y en México hay varios especialistas en Ciudad de México y también en Guadalajara, que es con los que nosotros hemos tenido contactos desde la biblioteca Gilberto Owen cuando yo trabajaba allí. Y el objetivo es ese, pues es fuerte, es un trabajo muy meticuloso, es un trabajo caro por las sustancias que se utilizan, pero también justamente por lo que menciona, por todos los cuidados que el experto tiene que mantener, siempre enmascarado, con guantes, con bata, todo especial, o sea, no puede cualquiera. Pero pues mientras de momento no tenemos fondos para comprar ni nada, ninguno de los materiales, ni tampoco para en Sinaloa pudiéramos tener alguno de los expertos. Y el otro punto que quiero señalar es que algunos que hemos señalado el peligro de la creación, de la eliminación de las energías limpias en nuestro país, es justamente preocuparse que estamos preocupados por la preservación del medio ambiente. Y este no es un asunto político, a mí en lo particular me interesa más bien poco quién gane los puestos de verdad, pero sí me interesa que mis paisanos, que mi gente, que en mi estado, en mi país, la gente viva mejor. Y desde luego que si cualquier gobierno está generando las condiciones adversas que tienen que ver con la salud, pues claro que me molesta y que lo señalo, ¿no? Y qué es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, esto hay que señalarlo. El doctor Páez Osuna ha sido muy claro en todo lo que hay allí. Y esto que nos tocó el tema del uso del combustóleo y todo eso, ¿no? Que también es una fuente de contaminación terrible así. Entonces, tengamos cuidado, vamos a cuidar nuestro estado, vamos a cuidar nuestro país, porque aquí vivimos, de verdad aquí vivimos. Y bueno, yo en cuanto termine mi gestión en el colegio me voy para el rancho y allí pues voy a sembrar árboles y hierbas y espero que cuando menos el fin de semana vayan ustedes o me visiten para que estén un tiempo en el aire limpio y les voy a enseñar a ordeñar vacas y todas esas cosas que hace la gente que vive allí. Por lo demás, muchísimas gracias por acompañarnos a todos los que estuvieron presentes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues los esperamos en el próximo evento que tengamos con el honorable Congreso de nuestro estado de Sinaloa. Muchas gracias. Gracias por su participación. A nombre del Congreso del Estado de Sinaloa y del Colegio de Sinaloa, agradecemos el apoyo técnico brindado por la Dirección de Gestión y Vinculación Social para esta transmisión. Asimismo, agradecemos la asistencia virtual de autoridades e invitados especiales y a quienes nos siguieron este evento live y a los quienes nos verán en un futuro. Les deseamos que tengan un excelente día. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien.